¿Cuál es la importancia de la tarjeta de datos Card Chart en Power BI? Hola, soy M. Asif Hussein de Know How Academy. En este video vamos a ver qué es una tarjeta de datos Card Chart, cuántos tipos diferentes de tarjetas existen y por qué la tarjeta de datos es muy importante en un informe de Power BI. Aquí tengo Power BI Desktop con un conjunto de datos que contiene varias columnas. Si analizamos la importancia de la tarjeta de datos, puedo decir que es importante porque una tarjeta de datos nos brinda información muy clara sobre cualquier valor específico. Nos dará una información muy clara sobre cualquier dato individual específico, como cuántos clientes tengo, cuánto es el total de ventas que he obtenido en mi negocio, cuál es el costo total, cuál es la ganancia total, ¿cuántas regiones tengo? ¿Cuántas categorías tengo? ¿Cuántos estados tengo? ¿Quién es mi primer cliente? ¿Quién es mi último cliente? Toda esta clase de información específica la podemos obtener en una tarjeta de datos. Recuerda siempre que podemos definir una tarjeta de datos como una herramienta que se utiliza para mostrar un valor clave específico. Así que en cualquier informe que tomes, en cualquier panel de Power BI que utilices, habrá como mínimo de 4 a 5 tarjetas de datos seguro. Obviamente, si usamos este tipo de tarjetas de datos en nuestro informe, le dará una idea muy clara al cliente. Le dará una idea muy clara al cliente. Le dará una idea muy clara a todos los espectadores que estén viendo nuestro panel o informe sobre los valores específicos. Así que empecemos a trabajar en ello. Voy a tomar una tarjeta de datos. Estoy tomando una tarjeta de datos. En esta tarjeta de datos, déjame mostrarte paso a paso cómo podemos hacerlo. En esta tarjeta de datos, primero voy a elegir una categoría como información de columna. Entonces, sé que tengo múltiples categorías, pero aquí, cuando arrastro un valor de categoría a la tarjeta de datos, me muestra muebles como una categoría. Y si consideras la etiqueta de categoría, tenemos la categoría etiquetada como primera categoría. Según el orden alfabético, la primera categoría que está considerando es muebles. Pero tengo diferentes tipos de tarjetas de datos. Déjame mostrártelo. Entonces, este es un gráfico de tarjeta y me está mostrando la primera categoría como muebles. Ahora, si hago clic en la flecha desplegable, aquí tengo la opción de elegir mi última categoría, que es tecnología. Ahora, puede que tengas una pregunta. Puede haber varias. ¿Cómo debería encontrarla, no? Aquí podemos ir y ver que hay una diferencia. Hay algo llamado conteo y conteo distinto. Una pregunta de entrevista muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre conteo y conteo distinto? El conteo nos dará los valores repetidos. El conteo distinto solo considerará los valores únicos y nos dará la respuesta. Por ejemplo, estamos entrando a un supermercado. Allí en el supermercado, yo, siendo Asif Hussein, iré hoy, iré mañana, iré el miércoles, iré el jueves, iré el viernes, volveré a ir el sábado y volveré a ir el domingo. Así que estoy solo. Voy 7 veces en una semana, un día cada vez que entro al supermercado. Ahora, si veo la parte de backend de mi base de datos de un supermercado, si la reviso, ¿cómo deberían considerarlo? ¿Deberían considerar que tengo 7 clientes? ¿O deberían considerar que solo tenemos un cliente que vino 7 veces? Esa es la diferencia. Count nos dirá que tenemos 7 clientes, pero Count Distinct nos dirá que solo tenemos un cliente, pero ese cliente vino 7 veces a nuestro supermercado. Esa es la diferencia entre Count y Count Distinct. Entonces, si quiero ver cuántas categorías G9 tengo sin repetir, para eso debo ir y ver mi Count Distinct. Solo tengo 3 categorías, pero si veo el Count, están estas 3 categorías. No se repiten varias veces, 9.994 veces. ¿De acuerdo? Esto es lo que debes considerar cuando mostramos alguna información. Debemos mostrar la información de G9. ¿Está bien? Ahora, déjame tomar otra tarjeta de gráfico. Déjame tomar otra tarjeta de gráfico y déjame mostrarte. Voy a arrastrar los datos numéricos, que en este caso es la ganancia. Así que mi ganancia total que he obtenido es de 286.40K.
Si vuelvo a tomar otra tarjeta de gráfico, en esta tarjeta voy a poner mis ventas. ¿Cuántas ventas obtuve? Obtuve 2.3 millones en ventas. Déjame convertir la unidad de millones a miles aquí. Voy a convertir el valor de millones a miles. Así que 297.20K son mis ventas totales de mi negocio. Ahora, ¿cómo debería considerar cuál es mi venta promedio? ¿Cómo debería hacer eso? Haz clic en esta flecha y selecciona promedio. Así que las ventas promedio que hemos obtenido son 0.23K. Ahora, ¿cómo debería ver cuál es mi venta mínima? Mi venta mínima es 0.00K. Así que todas esas agregaciones aritméticas que tenemos las podemos obtener aquí. Si selecciono máximo, la venta máxima que tengo es 22.64K. De la misma manera, si miramos la ganancia promedio que obtuve es 28.66. Esa es mi ganancia promedio. Ahora, si voy con la ganancia mínima, mi ganancia mínima es 6 quantity, lo cual es negativo. Bueno, si quisiera ir con mi ganancia máxima sería 840K. Así es como podemos calcular el promedio, mínimo y máximo. Incluso podemos encontrar el recuento de valores repetidos distintos, valores únicos, información utilizando una tabla de tarjetas. Ahora, déjame mostrarte, me gustaría ver que tengo varios clientes en mi negocio. De todos esos clientes me gustaría ver quién es mi primer cliente en todo el conjunto de datos que tengo. Debería ver quién es mi primer cliente. ¿Cómo debería hacer eso? Haz clic en una tarjeta de gráfico. Haz clic en una tarjeta de gráfico. Luego arrastra la columna del nombre del cliente a la tarjeta de gráfico. Así que mi primer cliente es Aaron. Mi primer cliente en todo mi conjunto de datos es Aaron. Ahora, si quiero ver quién es mi último cliente es alguien aquí. Bueno, entonces, ¿por qué me eligen a Aaron primero? Podemos conseguir otro nombre, ¿verdad? El punto aquí es que cuando cargamos un conjunto de datos en Power BI, considerará el orden alfabético. De la misma manera lo tenemos aquí. Tenemos diferentes tipos de categorías. Si te lo muestro, déjame mostrarte la columna de categoría aquí. Así que bajo la categoría tenemos 3 tipos de categorías: muebles, suministros de oficina y tecnología. Si consideramos el orden alfabético, muebles. La F ocupa el primer lugar, el segundo lugar es para suministros de oficina y el tercer lugar es para tecnología. Por eso la última categoría es tecnología y la primera categoría es muebles. Ahora, de la misma manera, conseguí mi último cliente, mi primer cliente. Me gustaría ver cuántos clientes en total tengo en mi conjunto de datos particular. ¿Cómo debería ver eso? Si hago clic en contar, obtengo 9.994 clientes. ¿Es correcto? ¿Soy yo? ¿Realmente tengo 9.994 clientes en total en mi conjunto de datos? ¿Sí o no? Esta es una pregunta muy importante que debes plantearte tú mismo. Bueno, cuando muestro algún valor en un informe a mi cliente o usuario, debemos asegurarnos de que el valor que estamos mostrando sea correcto o no. 9.994 clientes en total, ¿realmente los tengo? Vamos a verificarlo. Voy a hacer clic en contar distintos. Tenemos solo 793 clientes, pero estos 793 clientes se repitieron. Por eso obtuvimos 9.994 como nuestro total de clientes. Así que hay mucha diferencia entre contar y contar distintos, y debemos tener cuidado con esto cuando mostramos los valores en una tarjeta de un informe o un panel. Así podemos usar una tarjeta de datos. Las tarjetas de datos son importantes para entender el negocio de forma sencilla. Las ventas totales las obtuvimos de inmediato, supimos que estas son mis ventas totales. Podemos mostrar las ventas promedio, el total de clientes, el total de categorías, el total de estados. Así es como radica la importancia de la tarjeta de datos cuando usamos un informe o un panel. De la misma manera, puede que tengas una pregunta importante. Señor, usted solo está mostrando una información en una tarjeta de datos. ¿Es posible que pueda agregar otro valor a la tarjeta de datos? Por ejemplo, he considerado las ventas, que son 2.297,20K, como mis ventas en el gráfico de tarjetas.
Incluyendo las ventas, debería incluso mostrar cuál es mi ganancia. Bueno, entonces, si quiero sacar ganancias y mantenerlas en su lugar, las reemplazaré. Está siendo reemplazado. No podemos mantener dos valores en una sola tarjeta. No podemos mantener dos valores diferentes. No podemos arrastrar dos columnas diferentes en un solo gráfico de tarjetas. En un solo gráfico de tarjetas, solo se permite un único valor clave. Solo podemos obtener una columna específica. Ese es un punto muy importante a tener en cuenta. Ahora podrías tener una pregunta. Si quisiera mostrar más de una información, por ejemplo, quisiera mostrar dos informaciones, dos columnas, tres columnas o cuatro valores diferentes valores que quisiera mostrar, ¿qué gráfico de tarjetas debo usar? Entonces, para esto, Power BI ha creado otro gráfico de tarjetas que es un gráfico de tarjetas de varias filas. Bueno, acabamos de ver el cuadro de cartas, pero es un cuadro de cartas simple. Pero ahora veamos algunos gráficos de tarjetas llamados gráficos de tarjetas de varias filas. Habrá diferentes filas en un cuadro de tarjetas. Gráfico de tarjetas de varias filas. Ahora, si ven aquí, tenemos un gráfico de tarjetas de varias filas. Ahora déjame arrastrar toda esa información que acabamos de ver. Primero hemos tomado la categoría, así que voy a arrastrar la categoría. Luego, déjame arrastrar los nombres de los clientes. Así que si ves aquí, Aaron eligió muebles. Nuevamente, Aaron Hawkins eligió muebles. ¿Qué cliente eligió qué categoría en particular? Podemos verlo aquí. Ahora me gustaría mostrar las ventas. Entonces, para cada cliente, para cada categoría, ¿cuántas ventas hemos tenido? De la misma manera, también me gustaría mostrar la ganancia. Así que para cada categoría, para cada cliente, ¿cuántas ventas hemos tenido y cuánta ganancia hemos obtenido? Eso también es visible aquí. Entonces, si quieres mostrar más de una información, podemos usar el gráfico de tarjeta de varias filas, pero en un gráfico de tarjeta simple, solo se permite mostrar un valor clave en un informe o panel. Podemos usar el gráfico de tarjeta de varias filas para mostrar más de una información como parte de una fila. Por favor, ten en cuenta que en el gráfico de tarjeta de varias filas obtenemos los valores en forma de fila, es decir, por filas. Por eso el gráfico de tarjeta de varias filas cumple un papel importante. Así que podemos obtener más de un valor en un gráfico de tarjeta de varias filas y solo podemos mostrar un valor clave, un número específico, en un gráfico de tarjeta simple. Estos son los dos tipos de gráficos de tarjeta que tenemos en Power BI. Hay otro nuevo tipo de gráfico de tarjeta que ha llegado a Power BI en la nueva actualización. En ese, podemos agregar dos valores simultáneamente en el nuevo gráfico de tarjeta que tenemos. Eso lo veremos más adelante. Así es como podemos usar un gráfico de tarjeta y un gráfico de tarjeta de varias filas en Power BI Desktop. Así que gracias por elegir Know How Academy como tu fuente de conocimiento en TI. Siempre estamos aquí para ayudarte a navegar en el mundo tecnológico. Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto. Ha sido un placer compartir esta información contigo. Mantente curioso y sigue aprendiendo.